noticia ayer sacudió prácticamente a todo el mundo. El Papa renunció y dio fecha y hora y dijo que es porque él ya no estaba al 100% para seguir siendo el Papa. Esto es un ejemplo que pudieran seguir muchos líderes de todos los países o cualquier gente que se dedique a la política. Y como todos los martes está conmigo Juan Ignacio Zavala. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lourdes. Oye, pues es un tema interesante porque el poder que tiene un papá es ilimitado. Y que haya sentado, lo haya pensado y haya dicho, oye, ya no estoy en capacidades físicas para estar sentado en la silla de Pedro, pues habla de un hombre que nos demostró grandeza, ¿no? Sí, claro, y creo que es en varios ámbitos, ¿no? Por ejemplo, alguien que se da cuenta de que pues, le están minando las capacidades para atender una institución tan grande, tan compleja y tan grilla como la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, eso no es un reto sencillo. Entonces, a mí me parece que alguien que reflexiona en torno a su posición respecto de su liderazgo en esos momentos de la Iglesia, pues habla de que tiene una honestidad intelectual impecable e irreprochable. Nos habla también de un sentido de humildad, ¿no? De saber hasta dónde llegó, que su tiempo se ha agotado, que las capacidades, no sabemos, porque evidentemente pues ya será la reflexión que haya hecho él hacia sus adentros, que evidentemente pues no solo son las físicas, podrá haber unas en que él sienta que ya no tiene quizás la agilidad, las ganas, hasta el entusiasmo de seguir en una tarea que realmente es un liderazgo internacional, un liderazgo complejísimo, dificilísimo, en el cual, pues bueno, el Papa que lo antecedió, Juan Pablo II, pues que duró muchísimos años, pues más de 30, ¿no? Por ahí duró Juan Pablo II, y Benedicto XVI, 8 años. Pero los últimos años, el último periodo, digamos, de Juan Pablo II, ya con su enfermedad, etcétera, era un poco lastimoso incluso verlo. Y eso no benefició a la institución, porque evidentemente, pues ya las grillas se mandaban solas y se atendían en otro lado y no las atendía el Papa. Yo creo que Ratzinger ve eso. Es un hombre de ideas, es un hombre que se dedica al pensamiento, es un teólogo. Más de 40 libros escribió, o sea, si no le puedes reconocido. decir a este señor que no ha hecho su chamba. Además, creo que es muy importante decirle y reconocerle a él también que no se escudó, que no quiso tapar el sol con un dedo, como se diría coloquialmente, hablando del tema de la pederastia. Directamente entró y dijo, vamos sobre esto, y la verdad es que las grillas, como tú dices, internas, pues sí estuvieron fuertísimas, porque no todos los curas o toda la gente de poder en el Vaticano quería que la ropa se ventilara o como se dijera, se lavara. Sí, yo que públicamente. Yo creo que él tiene realmente un punto en ese sentido, porque todo lo que era para el padre Maciel, para lo que salió en Irlanda, lo que salió en su propia Alemania, en Estados Unidos. En Estados Unidos, él como que supo realmente canalizar esos problemas dentro de la Iglesia. Ahora, ¿qué él ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Y qué es lo que vio? Pues solo lo sabe él, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vio para decir, voy a hacer algo inédito en la historia de la Iglesia? Que es la historia de todos nosotros, son 2000 años, ¿no? Entonces, voy a hacer algo inédito, y lo hace, renuncia estando bien de sus facultades mentales, porque había, no sé si te acuerdas, pero cuando el Papa Juan Pablo II ya estaba bastante avanzada su enfermedad, que venía este asunto, que si lo renunciaban, que si lo retiraban, etcétera, y bueno, se decía que el Papa, ni aunque estuviera enfermo, lo podías quitar, ¿no? Que no podías, o sea, en el sentido de sus, en materia de fe, pues, ni aunque dejara de hablar, podía seguir estando iluminado. Entonces, bueno, esas cosas que se dan en la Iglesia, que solo en la Iglesia suceden y que lo hace también una institución única, él realmente da un paso novedoso. Creo que, independientemente, como decías al principio, de que muestra una grandeza, es curioso este sentido, ¿no? Cómo alguien se vuelve grande al ser humilde, que son las enseñanzas de las primeras del Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos sorprendió a todos, pero hay que verlo desde ese punto de vista. Ojalá, pues muchos políticos, yo la verdad, estaba tratando de recordar, Lourdes, que en los últimos años en México, yo al único gesto que recuerdo
de ese talante, es el de Germán Martínez cuando pierde y renuncia al partido inmediatamente. Dice, pues ya no me tocó, yo perdí, yo me voy. Y hablaba de una cultura de la dimisión en la política mexicana que no existe. Sí hemos visto... Pero no existe ni en la cultura mexicana, ni en nuestra política, ni en la del mundo. No, ¿Qué está pasando en Cuba y qué está pasando en Venezuela, por decirlo menos? Pero ve, por ejemplo, cómo sucede en Inglaterra, en muchos lugares de Europa. Bueno, acaba de renunciar la secretaria de Educación de Alemania, que porque le encontraron que había plagiado algo en su examen de doctorado hace 35 años. Ahorita acaba de pasar. Sí, bueno, y en Estados Unidos te cuesta, ¿no? Tener una moria las candidaturas a la presidencia. Hay una cultura de dimisión mucho más avanzada que en México, ¿no? En México, pues la gente pierde sus elecciones, les hacen escándalos y nadie se va, nadie renuncia, solo cuando ya es así. Ya sé que me vas a odiar por lo que voy a contestar, por lo que te voy a decir. No, pero es exactamente el caso de Genaro García Luna, ahorita que tenemos el caso de Florence Cassés tan cercano, que en ese momento, cuando se vio que era un montaje, era para que el señor entregara su renuncia y dijera, me voy. Y no. Claro, pero ¿no? ¿Por qué te voy a decir si no soy el papá de Genaro? Porque lo que siempre dices es que lo que pasa es que la prensa no lo queremos. Pero puede ser, pero son de las cosas que dices, bueno, ¿por qué no se va la gente, no? ¿Por qué no permite que se orienten, que se ventilen y se refresquen los casos? El de Genaro me parece que es que entra en ese sentido. Y tiene que ver con eso la cultura de la emisión, porque la cultura de la emisión tiene que ver con unas cosas que dice Benedicto muy claro, y que en alguna entrevista anterior la dijo. Dijo, el Papa debe renunciar si él se da cuenta que no está apto física, psicológica, mentalmente para continuar con su función. Aquí todo el mundo en este país se sienten aptos físicas, intelectuales, psíquicas y mentalmente para continuar con sus labores y que no los quiten de ninguna manera. El caso de Gustavo Madero es muy significativo, por ejemplo, en el caso del PAN, una persona que sigue aferrada a un puesto de una manera francamente penosa. Pero, digamos, a ver qué pasa con la Iglesia, eso va a ser... Pues ellos tienen 2000 años también grillando, ¿eh? No es como aquí que, ay, dile a Gamboa que un diputado, que no, allá están en otro boleto y creo que va a ser muy interesante también la sucesión, ¿no? La sucesión y lo que él dice que se va a retirar a un convento a una vida espiritual. Pues ¿quién quiere ser papa si tienes al otro papa? El que se acaba de ir por ahí rondando, ¿no? Pero quién sabe qué vaya a pasar ahí. Y lo que se dice en este momento no es que nosotros somos los expertos, ¿no? Pero lo que hablan los expertos es que él puso a 67 miembros de los 118 que son el colegio cardenalicio y que son los que van a tener que votar al próximo papa. Entonces que muy seguramente van a seguir pues no las instrucciones, pero sí la línea que él está dejando. Pero de que las apuestas ya están de quién puede ser el siguiente papa, pues sí se habla mucho. Imagínate, Luis Tagle, el de Filipinas, tiene 55. Y entonces lo que también se dice es que otro de los, Angelo Escola, que es otro de los que se nombran mucho, que es muy conservador, que es italiano, evidentemente él tiene 71 años. Entonces, ¿a qué le vas a ti? O sea, lo que es un hecho es que el Papa Ratzinger lo que hizo es, sí dejó la iglesia totalmente diferente como la tomó en solamente 8 años. O sea, sí trató de hacer una limpia, empezó la limpia y las grillas a lo mejor le ganaron, uno nunca sabe, pero de que comenzó le pasaron la chamba, cosas feas, ¿no? Como lo de su secretario particular. El mayordomo. Sí, que terminó en la cárcel y 18 estuvo meses filtrando información, etcétera. Pero creo también que él, cuando lo nombran, se hablaba mucho que por su edad iba a ser un papa de transición, aunque no iba a durar tanto. Se le saben a todos estos cuates, son más grillos que uno. Entonces ya, digamos, pasaron esos años, él hace su labor y creo que también ya una labor de liderazgo del papa. Pues nosotros los mexicanos siempre queremos que ven, salir y cantan las mañanitas y duro y dale para acá y pues ya no todo el mundo al Papa Wojtyla sí le gustaba, pero el Observatorio se ve que Romano, no era, que es el periódico de allá del Vaticano, estaba diciendo que el Papa decide renunciar después del viaje justamente a México y Cuba. Pues le han de haber dado unas enchiladas aquí, cosas de eso. O además de oír 150 veces las mañanitas, yo creo que dijo, yo ya no vuelvo a viajar. Pero ese, digamos, ese liderazgo que le impone Wojtyla a la iglesia, que lo vuelve muy mediático, tremendamente conservador en muchos
en muchos... Él sí no sacó nada, él sí no sacó No, y nada de los fortaleció, legionarios digamos, de la parte Cristo. más conservadora y de ultraderecha de la Iglesia, pero fue un liderazgo internacional impresionante, ayudó enormemente a la caída del comunismo, supo entender que su liderazgo era un liderazgo mediático. Y bueno, este papa no era ese perfil en absoluto. No tenía ese carisma, como al que no le gustaba contrario, mucho lo la suyo cosa era de la las teología, multitudes sí. y Y estudiar. en cambio aquí en México le fue muy bien. Es que aquí en México pues se adoran a los papas, ¿no? Como es así como que gran cosa venir a México. La verdad que bueno, ni siquiera yo no he visto que, bueno, de broma sí andan diciendo que si Norberto Rivera, que es Onésimo, haciendo chistes, pero debiéramos tener cardenales en un sentido mucho más competitivos, por decirlo de esa manera, ya que somos, pues, en América Latina, después de Brasil, somos el país con más católicos, ¿no? Y yo no además creo que somos tengan... y somos el país que más dinero le aportamos a los legionarios de Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que somos el país también que mejor recibe un papa, sin que lugar a más dudas. cálido es, que más los quiere independientemente del que sea. Digo, pues, nada más hemos tenido ellos dos en los últimos 30 años y la gente se vuelca. Pero, ¿qué esperaríamos del siguiente papa? Que eso es lo... A ver, sí tiene que ser un papa por lo menos conservador, ¿no? Pero sí tienen que empezar a tocar temas como el uso del condón, como abrirles la puerta a las personas que deciden ser gay o lesbiana, o sea, del mismo sexo, ¿no? El celibato, yo creo que es un tema que se tiene que discutir, la ordenación de las mujeres, o sea, sí hay temas muy importantes en la Iglesia que se tienen que discutir. Pero mira, la verdad es que digo, yo lo comprendo y sé que están esos temas y que son muy llamativos y que son los Pues que... es lo que está pasando en el mundo, Sí, oye. son cosas que suceden en el mundo, pero no es todo lo que sucede en el mundo. Lo que pasa cuando entran esas ideas en la iglesia, quién sabe si a ellos les interesan todos esos temas. Y dicen, mira, en la iglesia te dicen, vamos a esperar 20 años a ver cómo va el asunto. Porque ellos pues están en la onda eterna, ¿no? Pues sí, no, su reino no es de este mundo, no están viendo cómo grillan una reforma electoral o una reforma laboral, ellos están viendo, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla tal fenómeno en 20, 30 años, y entonces empezar a tomar decisiones. Y eso es lo que le ha hecho quedarse tan atrás en muchos temas. De varios de los que tú mencionas. Yo creo que simple y sencillamente con volver a ser una iglesia también mucho más solidaria y comprometida con los más necesitados, creo que sería un gran paso por ese lado. El otro, pues sería tener un papa quizás mediático, bueno, lo puede ser. Yo creo que todos podrán tener sus perfiles especiales. Y que finalmente lo que nos enseñó es que renunciar a tu puesto no nada más es legal, sino es una cuestión de deber cuando tú eres un líder, no nada más espiritual, sino moral, ¿no? Y que eso Sí. lo deberían de... La verdad es que, como yo decía, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que ha pasado en muchos... Corea del Norte o muchas dictaduras, lo que está pasando en Siria y en toda esa parte de África, pues sí deberían de voltearlo a ver, porque fue un hombre, como tú dices, no nada más humilde, sino congruente. Sí, además, pues yo creo que es un gesto muy digno, ¿no? Que habla de la dignidad de él como persona y cómo respeta su institución. Tanto que se quiere hacer a un lado para que alguien llegue y la maneje de mejor manera, aunque no lo designe él al que se queda, ¿no? Entonces, realmente Hay varios líderes sindicales en este país que también lo deberían de estar lo deberían escuchando, hacer, no hay porque no estamos hablando solo de presidentes de la República o de dictadores, etcétera. Son líderes. Estamos hablando de puestos públicos, de puestos de poder y que, bueno, se quieren eternizar y que se sienten indispensables y que solo el sindicato, solo el partido o solo el país avanza si es gracias a ellos. Yo creo que eso es lo que ha sorprendido enormemente a todos, ¿no? Pues de un del papa cardenal. que no empezó a ser un papa carismático, nos vamos a terminar quedando con un Con papa una gran imagen, grandeza de papa. Y bueno, se nos acabó el tiempo, gracias. Se nos acabó. Somos terrenales, aquí sí se acaba el tiempo. Aquí se acaba el tiempo. Y bueno, antes de irnos me gustaría saludar a la gente que nos vio allá en Guadalajara, Jalisco, en el canal 13.2, porque hay que recordar que Proyecto 40 se ve en todo el país gratis con una imagen de HD. Así pues, buenas noches, gracias Juan. Gracias a ti. Que estés muy bien. Ay, por cierto, se nos quedó el tema, pero ya lo platicaremos. ¿Qué tal que Fox anda diciendo otra vez que las alianzas allá en Baja California no sirven? Sí, no, para la siguiente hablamos del compañero. Es terrenal, ¿verdad? Demasiado. Buenas noches, nos vemos mañana.